Es un gusto, amigos, poderlos saludar por este espacio, aportarle alguna información, alguna secuencia que contribuya a enriquecer la perspectiva de parte de una audiencia que hace mucho nos acompaña y con la cual sentimos una subjetiva y honda relación. Nunca difundidas estas cosas del trabajo como nos ven de afuera. Aunque manejemos muy poca información internacional, es muy posible que mucha gente sepa que hay un país bastante remoto, me estoy refiriendo a Filipinas, un archipiélago con muchísima gente, un país, diríamos, de masa, que como tantos otros países asiáticos tiene en el arroz su principal alimento. A nadie puede extrañar que siendo así, siendo el arroz el principal alimento del grueso de la gente, la investigación, el cultivo, la comercialización, la tecnología sobre este grano, casi principal alimento mundial, compone en ese país un esfuerzo muy serio. En ese país existe una publicación oficial de un instituto de investigaciones de arroz. Y recientemente ha sido publicado por una revista especializada de los productores de arroz del Uruguay un artículo que aparece midiendo y viendo desde semejante distancia lo que significa el esfuerzo de 580 productores de arroz que tiene el Uruguay hoy. ¿Cómo nos ven desde afuera? Como estas cosas no encuentran preocupación de nadie, y es el arroz uno de los principales rubros de exportación del Uruguay, encontramos muy útil en este pequeño espacio leer parte de ese artículo para que mucha gente que no necesariamente son agricultores, pero son uruguayos, vea que hay cosas que vistas desde afuera resultan maravillosas y que nosotros, cuando las tenemos delante de los ojos, no las vemos. El artículo de esa revista altamente especializada y tecnológica empieza diciendo lo siguiente: si alguien les pidió que indicaran algunos de los principales productores de arroz del mundo, seguramente usted podría decir China, India o Estados Unidos, por lo que se le perdonaría no haber pensado en Uruguay. Pero este pequeño país de clima templado en la costa oriental de América del Sur se encuentra entre los principales referentes productivos. Desde una relativa oscuridad hace medio siglo, ahora tiene la tercera productividad más alta de arroz en el mundo.
con un promedio de 8 toneladas por hectárea de arroz cáscara seco y limpio en los últimos 5 años, gracias a un sistema único de producción que en los últimos años ha logrado un 25% de aumento en su productividad. Continúa esta revista altamente especializada, hecha por un centro de investigación de Filipinas. Dada la necesidad mundial de producir un volumen estimado en 116.000 millones de toneladas más de arroz en el 2035, para satisfacer la creciente demanda mundial, los productores arroceros deberían de aprender de esta verdadera revolución de Uruguay. Con esto en mente, los representantes de cerca de 20 países de la Asociación Científica Mundial del Arroz pasaron una semana en Uruguay para aprender acerca de su éxito en la producción de arroz. Digo como comentario, casi nadie, salvo los especialistas, se han enterado de este hecho. Nos vinieron a observar una asociación científica mundial a ver qué hacíamos. Continúa el artículo al cual estoy leyendo. La estructura uruguaya de producción de arroz reúne a solo unos 580 productores que cultivan más de 180.000 hectáreas de arroz irrigado. Alrededor del 95% se exporta, siendo sus principales mercados Irak, Irán, Brasil y Perú. Las características claves del sector del arroz en Uruguay es la integración vertical y la transparencia entre los cultivadores, molineros, investigadores y el gobierno nacional. Esta estructura integrada significa una completa y actualizada información sobre todas las exportaciones de arroz, normas bien definidas acerca de la calidad del arroz comercializado, la participación activa de los agricultores y los molineros en los objetivos de la investigación y la relación entre el productor y el molino al que remite, mediante un contrato de producción debidamente firmado que incluye un acuerdo privado de fijación de precios del arroz. Organizados a través de la Asociación de Cultivadores de Arroz, ACA, los productores venden su arroz directamente a los molinos locales que se dedican básicamente a la exportación. Los molinos prestan a los agricultores hasta el 70% de los créditos necesarios para la adquisición de insumos y maquinaria y coordinan un plan de seguros colectivos con los productores para protegerlos contra pérdidas de cosecha debido a daños por granizo. Los molinos trabajan estrechamente con los compradores internacionales y aportan información a los mejoradores de arroz en Uruguay, principalmente al Instituto Nacional de Investigación Agropecuario, INIA, con el fin que la producción de variedades esté en línea con la demanda del mercado internacional. ¿Cómo se financia la investigación en tecnología en el Uruguay? Los productores pagan un impuesto del 0,4% de sus ingresos anuales de producción de arroz para financiar futuras investigaciones sobre el cultivo que se destinan a línea.
como cofundadores del Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego en el año 1995, INIA y ACA han ayudado a garantizar que los productores de arroz en Uruguay sean capaces de obtener las tecnologías más avanzadas aportadas por los centros internacionales de investigación en arroz. 3 variedades creadas y liberadas localmente cubren más del 90% del arroz que se cultiva en el país. Una de estas, el Paso 144, una variedad introducida en los años 80, representa 2/3 del área plantada. Fue seleccionada desde una población durante su tiempo en el programa de arroz del Centro Internacional de Agricultura Tropical. Las otras 2 son autóctonas, Inia Olimar y variedad índica, e Inia Tacuarí, japónicas tropicales, que abarcan alrededor de un 15% del área sembrada. Y continúa este artículo con una serie de consideraciones de tipo técnico que no tiene sentido relatar en este espacio, pero lo que tiene sentido de recalcar es como que siendo un pequeño país esquina de 3 millones de habitantes, el Uruguay en este frente bien organizado y estructurado ha demostrado que trabaja en calidad y que en definitiva está aportando positivamente a la comida del mundo. Y esto sí que no es bagatela. Recordemos que el arroz consume casi el 90% del agua dulce. Esa agua que se nos escapa y que se va al océano. Y que muy probablemente el Uruguay tenga potencialmente hacia el futuro una de sus mayores riquezas en las políticas de retener esa agua que corre por arroyos y ríos y se escurre hacia el océano y que constituye una de las más grandiosas posibilidades de crecimiento del país hacia el futuro. De todas maneras, para quienes ven todo gris, este pequeño espacio que he dedicado a la producción del arroz en el Uruguay y que es un homenaje a los productores de arroz del Uruguay, es una cosa muy curiosa porque este artículo no relata la tecnología que ha inventado el Uruguay. Pero hay chacras en el Uruguay donde hace 40 años que se planta arroz. Y diría, hoy son más fértiles que ayer. ¿Por qué? Porque han sido manejadas con planes de rotación, alternando con la pradera ganadera, que le ha permitido esa formidable sustentabilidad. Y esto no vino de afuera, es fruto de la investigación y del trabajo de mucha gente. Dentro de esa mucha gente ha habido hombres de ciencia creadores, uno de los cuales hace poco se nos fue, y es, para los conocedores del tema, una querida figura, el ruso apelativo, el ruso Chebatarov, un seleccionador, un trabajador en la creación de nuevas variedades, un investigador de los que han hecho posible con esfuerzo silencioso y creador esta realidad que hoy palpa
positivamente el Uruguay en este rubro tan importante de las exportaciones del Uruguay. Por ello, nos parecía muy útil dar difusión a esta visión de cómo nos ven desde afuera en alguno de estos rubros principales. Yo tendría que sumar otras visiones que han llegado al país de cómo nos ven desde afuera en otros frentes, y nos daremos cuenta que a pesar de nuestras dimensiones de pequeño país, hay cosas muy meritorias que valen la pena que tengamos una visión objetiva y de respeto con nuestra propia sociedad y con nuestra propia gente.